Bienvenidos a Compartiendo Nuestra Palabra, un espacio que enaltece las voces indígenas. Bienvenidos a Compartiendo Nuestra Palabra, un espacio que enaltece las voces indígenas. Hoy con la conducción de Fabiola León y de quien les habla, Miguel García. Tenemos a dos invitados especiales con quienes conversaremos acerca del paro nacional y la coyuntura social que vivimos en este momento. Hola Fabiola, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por aceptar esta invitación para estar hoy aquí hablando precisamente con el profesor Pacho Giraldo, economista con más de 36 años en docencia, historiador. Yo creo que la hoja de vida de Pacho es demasiado extensa para conversarla acá. Y tenemos también a Froilán Rivera, también economista. Él es precisamente indígena, es uno de los líderes de su pueblo Quechú. Si lo dije bien, Freud, porque tal vez seamos precisos. Está bien. Bueno, y como bien lo decía Miguel, pues la idea es que hoy podamos conversar acerca de lo que viene ocurriendo en el país desde el 28 de abril y que ya estamos a mitad del año y continuamos en este panorama de conflictividad social. Entonces entremos en materia, Miguel, de una para que expliquemos y tratemos de que Pacho Giraldo y Froilán Rivera nos cuenten qué es lo que está pasando en el país. Entonces, pues brevemente, con esa pregunta arrancamos, profesor Giraldo. Fabiola, Miguel, Freud, ¿cómo están? Bueno, creo que estamos viviendo una coyuntura que en buena parte tiene que ver con el tema que nos va como a ocupar en estas conversaciones, que es el tema fiscal, o sea, el tema de los impuestos, el tema de dónde obtiene el Estado los recursos que tiene para cubrir las necesidades de la población y sobre todo cómo recae sobre la población, sobre los diferentes estamentos de la sociedad, empresarios, empleados, compañías extranjeras, compañías nacionales, las personas en general, cómo recae esos impuestos, cómo el Estado los recauda, pero sobre todo la parte que finalmente es la que más nos interesa, es cómo el Estado los gasta, cómo asigna esos recursos finalmente para tratar de contribuir a unas condiciones dignas de vida de la población colombiana. Creo que ese es el tema central de lo que está ocurriendo en el país, la incapacidad del Estado para satisfacer esas necesidades y el hecho de que el Estado trate de conseguir los recursos que necesita, recargándole el, el cobro de esos impuestos a la población asalariada, a la población en general a través del IVA y no a los empresarios y a las compañías extranjeras que sacan recursos de la economía del país. El paro y la protesta social de 2019 quedaron como en pausa. Luego vino la pandemia y ahora retomamos la protesta social. ¿Cuál es ese contexto que tenemos hoy después de 2 meses de paro? Yo creo que el 19 fue indudablemente un año fuerte en América Latina. Creo que es como el efecto de una cantidad de cosas que se hicieron en casi todos los países sobre la manera de cobrar los impuestos, la manera de entregar los recursos naturales a las compañías extranjeras, sobre todo a la minería, en el caso de Chile, de Perú y de Colombia, en donde hay una coincidencia fuerte en todos los casos y es la afectación que en muchas ocasiones esos contratos generan sobre las poblaciones indígenas. En el caso chileno, la venta de la madera a compañías canadienses, australianas, afecta al pueblo mapuche. En los Andes peruanos hay unas afectaciones muy fuertes a muchos pueblos descendientes de los incas, y en el caso colombiano pues hay también muchos casos de ese tipo. Esas movilizaciones, como lo planteaba Miguel, se vieron un poco interrumpidas por el inicio de la pandemia. Chile logró un gran cambio que no se ha materializado todavía. Colombia estaba empezando en ese cambio y creo que lo que pasó alrededor del IVA, extenderlo a otros bienes de la canasta familiar, lo que nos afecta a todos en Colombia, y ese detonante como muy anecdótico en el fondo del precio de los huevos del ministro Carrasquilla, pues generó ese detonante, pero es un poco el efecto de lo que está ocurriendo
en todos estos países. Hay un modelo económico que se ha venido implantando y que está en crisis, y esa crisis se refleja en la incapacidad del Estado, y muchas veces ni siquiera es en la incapacidad, sino en la falta de voluntad de los gobiernos de cumplirle a la gente, a las poblaciones, campesinos, obreros, indígenas, mujeres, estudiantes, niños, con los compromisos que en el caso nuestro la Constitución le impone al Estado. De pronto, escuchando al profesor Giraldo, uno tiene la impresión de que el tema es muy por el lado de los impuestos y el tema económico, pero Froilán, ¿qué opina acerca de eso y qué otros problemas cree usted, Froilán, que se han presentado para que en este momento la gente esté en las calles y la minga se haya unido al paro? Es eso, y también la deuda social frente al tema de derechos fundamentales, económicos, sociales, caso de los pueblos indígenas, ¿sí? Deudas históricas, alrededor de 1.200 acuerdos incumplidos, ¿sí? Entonces, venimos de una coyuntura, una que es histórica, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los pueblos, ya lo enunciaba el profe Giraldo, uno, la pérdida de territorios. Dos, el tema de los tratados de libre comercio que nos afectaron. El tercero, la entrega de territorios a multinacionales, no solamente mineroenergéticas, sino a grandes ganaderías, explotación de la palma africana, implantación de coníferas en el país, ¿sí? Hablo pues para entendernos, de extensiones de miles de hectáreas para siembra de pinos y eucaliptos de la Smurfit, que es una multinacional. Entonces, una serie de situaciones, y el tema de entrega de territorios ancestrales a multinacionales, caso de la cuenca de la Amazonía, ¿no? Donde están los hermanos de diferentes pueblos, ¿sí? Estamos hablando del pueblo Nucac también, donde es afectado directamente. Entonces, para decir que eso es lo que nos llamamos nosotros los pueblos, pero nos sentimos muy, digamos, preocupados, pero a la vez contentos, porque en los últimos tiempos quien se paraba, digamos, en las vías eran los pueblos indígenas y se permanecían. Hoy nos dimos cuenta de que no, o sea, nos engrandece de que ya es una juventud, como lo explicaban diferentes periodistas, economistas, politólogos a nivel nacional, donde se dice, digamos, que la juventud que sale a protestar es esa juventud que es de la herencia del desplazamiento forzado de comunidades afros, comunidades campesinas y comunidades indígenas que no están en las mejores partes de la ciudad, están en la periferia, ¿no? Estamos viendo que, digamos que después de varias semanas de paro, el Comité Nacional de Paro ha anunciado una suspensión temporal de las movilizaciones. Hay sectores que siguen en asambleas populares, pero que no están asociados al Comité del Paro. La minga para el paro continúa. Del lado del gobierno nacional vemos que hay una desconexión entre las mismas agencias del Estado o del gobierno, pues, que están atendiendo esta situación. ¿Cuál es el panorama que se ve hacia adelante? ¿Cómo se ve que se vaya a ampliar el diálogo nacional para salir de esta situación? Digamos, lo que se ha hecho es, se van a hacer las asambleas populares, ¿sí? En los puntos de resistencia de primera línea, donde sea la juventud que exprese, pero que además recoja aquello que está por fuera digamos, del Comité del Paro, ¿sí? Mirábamos que la intervención de la Dirección General del Paro también ya dijeron, bueno, nosotros estuvimos una parte, pero ya no representamos a toda esta juventud. Es necesario que
Entonces se está planteando unas asambleas populares, pero también se está diciéndole al gobierno que hoy está incumpliendo las comunidades y populares, pues, a las comunidades indígenas también, que se le dé garantía y el derecho a la protesta, ¿sí? Y hoy vemos que no hay una respuesta seria, que no hay una respuesta positiva para que no se siga criminalizando, no se siga persiguiendo, no se siga ejecutando muertes de manera, digamos, arbitraria, pero también ya, ¿cómo llamemos? Ya perfilada, ¿no? O sea, muchos de los líderes de las juventudes, de la primera línea, de las organizaciones, pues ya están perfilados, ¿sí? Entonces vemos cómo hay muertes de políticos, pero también hay muertes de artistas, hay muertes de un sinnúmero de expresiones que no solamente son políticas, sino culturales, y eso sí nos preocupa. Profesor Giraldo, este comité del que hablaba Freud, ¿quiénes son los que están en ese comité? ¿Qué hacen? ¿Y qué pasó? Porque ya no son como los que representan, como bien lo mencionaba Freud. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo quisiera retomar un poco lo que planteaba Freud ahora y en una respuesta anterior, y creo que estamos en el momento más difícil del paro. Es el momento donde hay un agotamiento de la gente que está protestando, hay un agotamiento y hay una necesidad de sentarse, de negociar, de concretar cosas, pero digamos que en estos casi 2 meses que van a completarse, el gobierno ha demostrado algo que Freud mencionaba antes, ¿no? El intento permanente de dilatar y dilatar y dilatar hasta que la gente se cansara y después incumplir con los compromisos que se hacen. Y eso en parte tiene que ver con la pregunta que hace Fabiola, y es un poco la dificultad que hay de que esa masa de jóvenes de los que hablaba Freud ahora no tienen una organización que los represente puntualmente en la mesa. Esos grupos que se han organizado en los barrios, en los pueblos, no tienen una organización. Entonces, digamos que hay unos que están claramente representados, la Minga, las centrales obreras, los estudiantes, pero por fuera de ellos queda un montón de población que tiene unas necesidades diferentes. En Colombia, el último dato del DANA dice que el 49% de la población que está laborando lo hace en condiciones de informalidad, y eso hace que pues prácticamente la mitad de la población económicamente activa esté por fuera de cualquier posibilidad de pertenecer a una organización de este tipo. Entonces, creo que el sentir de lo que ha ocurrido tiene que ver con esas masas de la población que no tienen representatividad, que no están representadas en el paro, pero hay una gran dificultad, un desafío enorme del movimiento de cómo recoger y cómo ganar la representatividad legítima de esas personas para mantener la presión y obligar al gobierno a que cumpla las cosas que se negocien y que cumpla los pactos anteriores de los que hablaba Freud anteriormente, que se han incumplido reiteradamente. Yo también estaba viendo que desde 2019 se heredó una agenda que tiene algo así como 119 puntos. O sea, cómo poder acordar unos temas de agenda para poder lograr que la negociación siga hacia adelante, porque es que, digamos que de 119 puntos, digamos que me parece que es complicado avanzar. ¿Usted cómo ve esa situación? Creo que es uno de los desafíos. O sea, los 119 puntos son a los que se llegó en una agenda que está pendiente, que los del Comité Nacional del Paro reiteradamente han dicho que el gobierno dilató y dilató sentarse a hablar de eso. La pandemia siempre fue una buena excusa para no sentarse a dialogar sobre eso, y eso fue lo que le estalló el 28 de abril. Pero más que eso, es que cuando se abrió la posibilidad de que la gente hiciera propuestas, pues, eso es una estrategia, creo que perversa de parte del gobierno, decir aquí cada uno venga y proponga lo que sea. Entiendo que hubo más de 6.000 propuestas que llegaron a eso, y claramente eso es imposible de recogerlas, de, bueno, tenerlas en cuenta. Entonces, esas 119 pueden sonar mucho, pero es que las que habían llegado originalmente eran 6.000. El asunto es, así nos demoremos 2 o 5 años negociando, hay que hacerlo. Pero es que la actitud del gobierno es reiteradamente
congelar la conversación, propongan y después cerrar la puerta a ese diálogo, dilatarlo y dilatarlo permanentemente. Si tuviéramos que escoger dos o tres propuestas fundamentales, te voy a hacer la pregunta a cada uno. ¿Cuáles serían como las fundamentales para ustedes y desde dónde están ubicados ustedes? Freud desde los pueblos indígenas y Pacho Giraldo como desde esta mirada un poco más social y más nacional. ¿Cuáles serían esas dos o tres propuestas que ustedes creen que son, que no tendría posibilidades de hecho que no se puede renunciar? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, yo diría que uno es el problema de la tierra. Ese es un problema que el país nunca ha resuelto, nunca se ha hecho una reforma agraria. El problema de la tierra hay que resolverlo y hay que resolverlo en muchos sentidos. Hay que resolverlo en el sentido de poner unos límites a la concentración de la tierra, hay que poner a pagar predial a los grandes propietarios de la tierra en Colombia. Eso tiene como un efecto adicional y es que le da recursos fiscales a los municipios. Y ahí llego al segundo punto que para mí es importante. Colombia necesita hacer una reforma fiscal. Eso es absolutamente necesario, pero tiene que ser una reforma fiscal que no sea regresiva, tiene que ser una reforma fiscal que sea progresiva. Lentamente han ido apareciendo datos, comparaciones de cómo se pagan impuestos en Colombia. En Colombia los que pagan impuestos son los asalariados y el capital, los accionistas, las empresas multinacionales prácticamente no pagan impuestos. Contrario a lo que digan los del gobierno, en Colombia el gran capital en sus diferentes formas no paga prácticamente nada de impuestos. Entonces hay que hacer reforma fiscal progresiva y hacer que ese gasto, que con ese recaudo que se haga sea eficiente, y hay que mejorar o hay que realmente reformar de fondo el problema de la tenencia de la tierra en el país. ¿Esos aspectos no fueron de alguna manera abordados a través del acuerdo de paz? Creo que el acuerdo de paz es muy ambicioso. El acuerdo de paz tiene para mí un problema. Es casi que una constituyente. Es una constituyente y tiene una característica muy complicada. Queda demasiado a voluntad del que llegue al gobierno, y si quien llega tiene la actitud desde el principio de hacer trizas los acuerdos, de faltar a la palabra como habitualmente lo han hecho los gobiernos, y particularmente en ese tema el gobierno que llegó tenía esa clara intención. Entonces pues hay que volver a replantearse lo mismo, porque eso estaba central en el acuerdo de paz, pero es que ese acuerdo es particularmente ambicioso lo que se firmó. Soy Rocío Caballero Culma, del pueblo Pijao, abogada de la Corporación Comunidad de Juristas Acuadaura. En el día de hoy quiero resaltar la importancia de la defensa de la naturaleza, de la defensa de los territorios ancestrales, de las comunidades indígenas, pueblos originarios, y la defensa de todos esos páramos, selvas, bosques, desiertos que están en nuestro territorio y que son necesarios para la pervivencia de las comunidades y para la pervivencia de toda la humanidad, tanto indígenas como campesinos, afrocolombianos, la población urbana. Y por eso hoy queremos resaltar una frase que es: por la defensa de la naturaleza, Acuadaura comprometida con el medio ambiente. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro espacio Compartiendo Nuestra Palabra, un espacio que enaltece las voces indígenas. Nos acompañan en esta tarde Froilán Rivera. Froilán es investigador y economista perteneciente al pueblo Quichú. Hace parte del equipo de profesionales de Acuadaura. También nos acompaña el profesor Francisco Giraldo, economista, autor y académico, coordinador de la línea de justicia económica y redistributiva de Acuadaura. Freud, estábamos hablando hace un momento, Froilán, acerca de, digamos que lo que significa, los alcances que tiene el paro para los pueblos indígenas en medio de esta coyuntura. Ratifico, digamos, lo que el profe manifiesta, porque indio sin tierra, pues, es muy complicado para hacer todas las actividades cosmogónicas, culturales, de economías propias, de los sistemas propios, ¿no? En educación, en salud, y lo demás, y en autonomía. O sea, ratifico eso. Pero otro punto muy importante es que siempre nos han categorizado como que somos menores de edad, ¿no? Entonces, sí o sí,
pediríamos o solicitaríamos esa deuda histórica sobre que seamos entidades territoriales especiales, con la categoría técnica propia, porque eso nos permite de alguna manera mantener nuestras autonomías, en todos los sentidos, ¿no? Para poder hacer nuestras propias tributaciones, para poder hacer nuestras propias economías locales, nuestros sistemas, ¿sí? Esa sería como una tercera que acuñaría a lo que el profe nos ha manifestado. Otra parte, de acuerdo a las formas de ver el mundo de los pueblos indígenas, muy importante avanzar en el tema del gasto público, especialmente en la educación intercultural, educación propia, en sistema de salud propia, como en su conjunto, y el tema de infraestructuras propias, pero también acordes a la dinámica económica, hablándolo propiamente, sobre iniciativas propias. Si ustedes dan un recorrido a nivel nacional, si queremos sacar nuestros productos, ya sea de manera natural o transformados, nuestras vías no son las mejores, ¿sí? Nuestras vías carreteables siguen siendo caminos reales, siguen siendo trochas, y eso nos hace que no seamos que nuestros productos no lleguen de buena calidad. Entonces necesitamos que se avance en términos en vías terciarias, ya no más vías de balasto, ya no más trochas, ¿sí? Mejoría a estas vías terciarias. No sé, en otras partes, mejoramiento de las rutas fluviales, en otras regiones del país que no es por tierra, y una serie de compensaciones, diríamos, la nacionalización de nuestros productos propios que puedan pasar libremente, y que haya un afianzamiento a las iniciativas, ya no más producción, sino que lleguemos a la transformación con nuestras propias marcas, con nuestros propios idiomas que vayan ahí incluidos. Hace poco, por último, se pudo ganar lo de Coca-Sec, ¿cierto? Que la multinacional Coca-Cola no quiso que el producto indígena estuviera a nivel nacional, incluso internacional, porque ya estaba en forma de las patentes. Entonces nosotros tampoco no estaríamos de acuerdo que se patente más el conocimiento ancestral de los 119 pueblos en Colombia. Un tema de deuda histórica, estamos exigiendo que se cumpla la Constitución del 91, que se cumpla también los acuerdos, sobre todo el capítulo del proceso de paz, del acuerdo de paz. Y digamos que sabemos que el Estado colombiano, el establecimiento, ha incumplido históricamente los acuerdos con los pueblos indígenas. Y eso es un obstáculo, pero desde el punto de vista de los pueblos indígenas, ¿qué hace falta para fortalecerse internamente y poder tener una mejor posición de exigencia frente al Estado? La exigencia como tal, yo creo que el trabajo ya se hizo. O sea, el trabajo se hizo como fue hacer los pactos municipales y los pactos pues de región, ¿sí? Entonces, ¿uno qué diría? Que haya un respeto, que se hable, como dicen las autoridades, de gobierno a gobierno, para poder incidir en lo que ya se acordó en este plan marco de implementación, ¿sí? Que es el capítulo especial para pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, eso es lo concreto, porque ya internamente, ¿qué está ocurriendo? Y lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos. Hay unos recursos que sí han llegado, ¿cierto? Para alimentar esta bolsa de la paz, ¿sí? Uno ve que hay, sí hay gasto. Si hablamos de Sistema General de Regalías, ya alrededor de 4 billones de pesos que se han gastado en La Paz.
¿cierto? Habría que mirar las otras fuentes internacionales cómo ha sido ese gasto. Hay una línea presidencial, ¿cierto? Que es directa para el tema de la paz, pero no ve que no está, y cuando esos diálogos, esas gestiones, esos proyectos empiezan a llegar a la comunidad, ya no llegan a las autoridades, sino que llegan a través de un político, llegan de una organización a decir, ya estamos gestionando estos productos nuestros, pero hay un desconocimiento. Entonces uno sí pediría es que haya un diálogo, haya un respeto y haya una consulta, llamémoslo así, cuando lleguen estas iniciativas a terreno, ¿sí? Y que se cumpla lo que ya está pactado allí. Hay algo que mencionaba ahora Froilán, era que al principio pues, los indígenas eran los que se paraban en la carretera y hacían los bloqueos solos. Yo quiero hablar un poco sobre eso, profesor Giraldo. ¿Cuáles son las diferencias que hay ahora? ¿Por qué han sido recibidos? En muchas partes han sido llamados y recibidos con aplausos, pero también hubo algunas manifestaciones de personas en contra de la minga. ¿Cuál es ese análisis que usted puede hacer de qué pasó ahí y qué ha cambiado históricamente para decir que en este momento es a favor, le sirve a la minga esto que está pasando o no le sirve a los pueblos indígenas esto que está pasando? Yo creo que esas demostraciones que se han dado son un reconocimiento de la masa de la población a la resistencia, a la lucha, como a un reconocimiento de legitimidad de la lucha de los pueblos indígenas. Y creo que las manifestaciones de rechazo que se dieron sobre todo en Cali son una muestra de algo que el país ha ocultado y que se develó en esta circunstancia que, pues, a pesar de tener una larga historia de lucha armada en Colombia, creo que nunca habíamos tenido un momento, creo que estos 2 meses son como una primavera de las luchas sociales en Colombia. Y creo que esa primavera, en el caso de Cali sobre todo, demostró una sociedad profundamente racista. Y ese racismo se siente en la manera como antes de la Constitución eran considerados los pueblos indígenas y en la manera como después de la Constitución del 91 se han dado como las trabas, los frenos, la michicatería con la que el Congreso y el gobierno manejan el tema de los recursos, de las autonomías, en general de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afro en Colombia. Creo que eso básicamente lo que revela es un gran reconocimiento a la legitimidad de su organización, pero también como que quitó el velo de que se vive una sociedad profundamente racista, que había habido como una manifestación clara en aquella famosa portada de la revista, bueno, no sé si fue alguna revista, de una foto en donde aparecían unas mujeres de estas de la clase alta vallecaucana con unas mujeres afro atendiéndolas, que después provocó una respuesta de parte de eso. Creo que esa imagen reflejaba un poco eso, ¿no? Para muchos en el Valle del Cauca la esclavitud no se ha acabado. Ahora, me gustaría que pudiéramos hablar un poco acerca de qué es lo que viene, o sea, cuál es el panorama que nos vamos a enfrentar y esto debe conducir, esto a qué nos debe conducir, porque ha habido muchas propuestas para hacer una nueva constituyente, otros hablan de exigir el cumplimiento de la Constitución del 91 y los acuerdos de paz. ¿Hacia dónde nos debe llevar esta discusión? Yo quería retomar un poco algo que estaba mencionando Freud ahora en la intervención anterior, y es como, digamos, el problema de la tierra, de los impuestos, de los acuerdos de paz. Hay algo que ocurre particularmente frente a los pueblos indígenas, que es como el tema central que a nosotros nos toca, y es que no se puede seguir legislando como genéricamente. Aquí se hacen normas para todos. Entonces, por ejemplo, en el caso del SGP se legisla y se establecen unas condiciones y unas características de la manera como debe establecerse esto y no se tiene en cuenta las diferencias enormes que existen en las condiciones en las que viven los pueblos. O sea,
el pueblo Nucag no ha recibido los recursos porque es casi imposible que por las condiciones en las que viven y por la incapacidad del gobierno de garantizarles su retorno al territorio, pues simplemente se amparan en el hecho de que como no cumplen la ley, como no están en el territorio, no les dan los recursos. Y a pesar de que hay unas decisiones de la Corte, de todo eso, entonces creo que ese es un paso importantísimo hacia donde debemos avanzar. Y es que así como habría que establecer legislaciones diferentes por las características que tienen algunos territorios, algunos municipios, en donde el recaudo, por ejemplo, del predial es casi cero, en el caso de los pueblos habría que establecer unas condiciones especiales que no los sometan al capricho, a la voluntad política de los alcaldes o del Ministerio del Interior o del Ministerio de Hacienda, sino que haya un mecanismo que garantice que independientemente de esas condiciones en las que ellos estén, haya la manera de que ellos reciban los recursos. Creo que ese es un cambio, o sea, no puede seguirse legislando de una manera en la cual se encuentran fisuras en la ley para decir no les damos los recursos, no les reconocemos la autonomía, porque es que no cumplen con unas condiciones. Hay que reconocer que el punto de partida es diferente y en esa medida tiene que haber una legislación diferencial que les permita avanzar en la autonomía, que les permita avanzar en la búsqueda del buen vivir que esos pueblos tienen derecho a disfrutar. Frente al tema que estaba yo preguntando en un momento sobre qué podemos esperar en los próximos, digamos que en el futuro cercano, acerca de esta discusión y hacia dónde nos debe llevar. ¿Será oportuno plantearnos nuevamente una constituyente o cómo lograr que el tema avance y que se cumplan los compromisos y que la gente se sienta representada en las decisiones que se toman? Si vemos la constitución política, bueno, tiene sus matices, pero si se cumpliese, yo creo que ahí, para los pueblos indígenas, estaría resuelto los problemas. ¿Sí? El artículo 333, todos los demás, el 246, ¿cierto? Nos permiten, pero a la hora de lo que dice el profe, ¿no? Entonces uno diría, lo que en el caso de nuestra movilización como tal, estaríamos que se cumpla la Constitución. Así sin más preámbulos. Ahora bien, ya hacia dónde nos debe llevar estos 2 meses de movilización y los que deben de seguir, es uno que sigamos a un gran pacto social aquí en Colombia, ¿sí? Para que reivindiquemos esos derechos, donde se cumplan los derechos fundamentales, donde se cumpla toda esta política fiscal de redistribución, pero también donde haya una austeridad en la parte burocrática del gobierno, ¿sí? Que sea un poco más eficiente, que sea más efectiva en términos de justicia para resolver los problemas, justicia para la educación, la salud, todo lo que implica la palabra como tal se está diciendo. A eso nos deberíamos conducir. Que haya una transparencia. Uno diría, hay otra propuesta que si ustedes han escuchado, es que ahora sí, la única manera o hay una línea donde dice, la única manera de darle el quiebre a esto es volcarnos hacia las urnas. Pero el problema es que ahí está el problema, que hay una serie de corrupción que no solamente es en La Plata, sino también en estos estamentos, donde pues ahí es donde la tecnología ayuda a que nunca ganemos. Y yo sí vería como muy peligroso pues irnos por la vía electoral. Yo no creo que en Colombia la Constitución sea mala, como creo entenderle a Freud. Creo que la Constitución tiene grandes virtudes, pero la Constitución, básicamente por la composición del Congreso y de la clase política, ha sido
maneada, empantanada, modificada, para quitarle la fuerza que originalmente los asambleístas le dieron a esa constitución. Y creo que, así como mencioné antes, el momento coyuntural que estamos viviendo ahora respecto a las negociaciones del paro, como que la hora de la verdad es qué va a pasar en las urnas, si realmente la gente entendió como quiénes son quiénes en la clase política y si eso se va a ver reflejado en los resultados electorales del año entrante. Creo que ahí hay como, es donde está como el quiebre del asunto. Si vamos a modificar eso o si hay que volver a las calles y a las barricadas para seguir presionando. Bueno, pues muchas gracias al profesor Francisco Giraldo, a nuestro economista Froilán Rivera por este espacio en Compartiendo Nuestra Palabra, y pues los invitamos a otra sesión más adelante para seguir analizando temas de coyuntura y temas económicos. Miguel, gracias por habernos acompañado también. Muchas gracias y los esperamos en una nueva emisión de nuestro programa. Hasta luego. Compartiendo Nuestra Palabra es una producción de la Corporación de Juristas Acuadaura.